El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Rumbo a la Paz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rumbo a la Paz, el único espacio de la televisión colombiana dedicado a la paz. Hoy las voces son de las víctimas y de las entidades que trabajan por ellas. En el proceso que se adelanta en La Habana, este tema tiene gran importancia por el rol que jugarán las víctimas en esta discusión. Para los conocedores del proceso de paz, el tema de las víctimas es uno de los más importantes y por primera vez la guerrilla de las FARC las reconoce y el gobierno nacional las apoya para que sean escuchadas en La Habana, Cuba. Las víctimas están en el centro del proceso. No hemos venido a negociar sus derechos, sino a acordar cómo el gobierno y las FARC les responden de la mejor manera. Cómo satisfacemos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y aseguramos que el dolor y la tragedia que vivieron no se vuelva a repetir. De la mano de las instituciones, las víctimas recobran importancia. Esta unidad es la entidad que se crea para implementar la ley de víctimas, la ley 1448, y empieza su funcionamiento el 1 de enero del 2012. Nosotros hacemos un seguimiento y verificamos que efectivamente gocen de los derechos a los que tienen, digamos, derecho y el Estado tiene obligación de proveer. Se hace una medición de indicadores de goce efectivo de derechos, una batería de indicadores que hemos construido el gobierno, las entidades del Ministerio Público y las organizaciones que le hacen seguimiento a la sentencia de desplazamiento forzado de la Corte para verificar que los hogares de población desplazada, que son la mayoría de las víctimas en el país, tengan efectivamente resueltos estos derechos. Hasta que nosotros no verifiquemos que tienen su derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al ingreso y ahora a la reparación, nosotros no podemos decir que la persona ya superó su condición de vulnerabilidad y que cesó de alguna manera su condición, digamos, de necesidad frente al Estado. El trabajo con las víctimas no es nuevo. Desde la aprobación de la ley en el Congreso, el gobierno impulsó las medidas para apoyar a quienes han sufrido con la violencia en nuestro país. Recoge la experiencia de procesos anteriores que se concentraban en el tema de la atención a población desplazada, pero amplía el universo, como lo permite la ley de víctimas, a todos los hechos victimizantes del conflicto. Trabajamos hoy en 20 territorios del país, con más de 1000 personas que están dedicadas a atender de manera digna a las víctimas y a cumplir con esa ruta de atención y de reparación integral que trae la ley de víctimas. Se oficializó la sanción de la ley por el presidente de la República. No seremos los mismos después de este dolor. No seremos los mismos después de tanta sangre, después de tantas lágrimas, de tanto sufrimiento. No seremos iguales después de recorrer, con el alma encogida por el pesar y el miedo, una violencia absurda e insensata como toda violencia. No será la misma Colombia la que se levante, digna, erguida, valiente. Con cicatrices, pero hermosa, después de la noche infame del terror. Situación que le dio la vuelta al mundo y fue reconocida a nivel nacional e internacional. A las víctimas sus derechos, y eso pues ha tenido una evolución. La ley que ustedes conocen, que el propio secretario general de Naciones Unidas vino y dijo: esto es un ejemplo de un país que es capaz de comenzar a reparar las víctimas en medio del conflicto. Eso
no lo había hecho ninguna otra nación del mundo. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con la mayor efectividad posible. Sé que todo el mundo quisiera que fuéramos a una mayor velocidad, pero nos propusimos como meta reparar 385.000 víctimas y esa meta la vamos a cumplir. Pues es Colombia uno de los países abanderados en el trabajo con las víctimas y donde se les ha dado reconocimiento o se ha empezado a trabajar por ellas como una de las rutas para llegar a la paz sin antes haber terminado el conflicto. La paz es el valor supremo de cualquier sociedad, de cualquier nación, de cualquier país a través de toda la historia. No hay guerra buena y no hay paz mala. Y nosotros llevamos 50 años en guerra, 50 años desangrando una sociedad. Tenemos las circunstancias, tenemos las condiciones para parar esa guerra. Nunca habíamos logrado llegar tan lejos. Nos faltan solamente 2 puntos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con las víctimas. Y yo, desde el principio, y hoy quiero reiterarlo, las víctimas estarán presentes en La Habana. Y sus derechos serán respetados y serán parte de la solución de este problema, de la solución de este conflicto. Y por eso, desde el primer día, cuando di el paso hacia el proceso, me propuse poner a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. El enfoque de la ley es un enfoque muy novedoso y progresista comparado con otros procesos en el mundo. Es un enfoque que habla de la transformación. No es solamente la restitución de derechos, que es la reparación, sino es una reparación transformadora. Es que las personas encuentren un entorno diferente al que favoreció su desplazamiento o su victimización. Entonces, cuando acompañamos retornos, cuando acompañamos la restitución de tierras, garantizamos, verificamos que esa comunidad, que ese territorio tengan las condiciones materiales para que ese hogar pueda vivir en condiciones de dignidad y que tenga ese hogar la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida, su proyecto productivo, económico y social en condiciones de dignidad y en un marco también muy importante que es el de la no repetición, que la víctima tenga la certeza de que nunca más va a ser victimizada. De ahí la importancia también de que el gobierno esté trabajando ahorita en la búsqueda de la terminación del conflicto para este fin. El gobierno nacional y los negociadores tienen claro que no se trata de generar impunidad y que por el contrario lo que se busca es que con la verdad todas las víctimas del país tengan claro lo que ocurrió. El segundo, el reconocimiento de responsabilidad. No es posible comenzar a tratar el tema de las víctimas si cada quien no asume su propia responsabilidad. En estos principios lo han hecho el gobierno y las FARC, y por eso hemos dicho que no estamos en La Habana para intercambiar impunidades. Pero este principio también es una invitación a todos los sectores de la sociedad que de una u otra manera se han visto involucrados en el conflicto y que de una u otra manera también tienen víctimas por las cuales responder, a que participen en ese ejercicio fundamental del reconocimiento de responsabilidad. El enfoque de la ley es un enfoque muy novedoso y progresista comparado con otros procesos en el mundo. Es un enfoque que habla de la transformación. No es solamente la restitución de derechos, que es la reparación, sino es una reparación transformadora. Es que las personas encuentren un entorno diferente al que favoreció su desplazamiento o su victimización. Entonces, cuando acompañamos retornos, cuando acompañamos la restitución de tierras, garantizamos, verificamos que esa comunidad, que ese territorio tengan las condiciones materiales para que ese hogar pueda vivir en condiciones de dignidad y que tenga ese hogar la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida, su proyecto productivo, económico y social en condiciones de dignidad y en un marco también muy importante que es el de la no repetición, que la víctima tenga la certeza de que nunca más va a ser victimizada. De ahí la importancia también de que el gobierno esté trabajando ahorita en la búsqueda de la terminación del conflicto para este fin. Para cumplir con este punto de la verdad, las partes negociadoras crearon una comisión técnica sobre la historia del conflicto y sobre los hechos que los convirtieron en víctimas.
La justicia transicional, que hoy en el mundo es parte de la justicia internacional, y nosotros tenemos unos tratados internacionales, lo que nos obliga es que a través de la justicia transicional precisamente se respeten los derechos de las víctimas, los derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia, a la no repetición. Las víctimas quieren diferentes cosas de acuerdo a lo que han sufrido y a su propia historia. Lo primero que quieren es reconocimiento, y creo que este avance de contar con este decálogo de principios ya marca una diferencia frente a procesos anteriores de negociación. Ellas entendieron que no solamente es el gobierno quien ya las había reconocido a través de la ley de víctimas, y el Estado, el Congreso y la sociedad a través de la ley de víctimas, sino ahora es el grupo con el que se está negociando la terminación del conflicto quien también la reconoce. Ese paso hacia su reconocimiento es un primer paso hacia su dignificación, y eso para ellas es algo que esperaban y que lo sienten también como una medida de satisfacción y de reparación. Sin embargo, muchas víctimas, además de la reparación que ya han venido recibiendo por parte del Estado, del gobierno, quieren saber la verdad. Muchísimas reclaman verdad, y creemos que esta oportunidad de este espacio que se está dando para la participación y escuchar la voz de las víctimas va a ser un escenario donde se va a poder llegar a más verdades, como también va a ser el mecanismo que ya está predefinido de una comisión de la verdad al final de los acuerdos. Van a ser momentos importantes en donde la sociedad colombiana y sobre todo las víctimas van a acercarse a esa verdad tan esquiva para ellas. Bueno, para nosotros fue muy importante de que pues, el gobierno nacional, en cabeza pues, del presidente Juan Manuel Santos, pues, reconozca que efectivamente hay un conflicto interno en el país. A partir de ahí, pues que surge la ley 1448, con todas las limitaciones que tiene, pero por lo menos hay una estructura que es desde lo municipal hasta lo nacional, y esa estructura pues, nos permite interlocutar con el gobierno, las diferentes instituciones, para exigir nuestros derechos como tal. La idea con ellas es que las partes las escuchen, saber sus propuestas y expectativas sobre la construcción de paz, y que estas mismas ayuden a formular el sistema para aplicar en la justicia transicional que los va a regir o por el que van a ser judicializados los guerrilleros de las FARC. Pues las víctimas están esperando desde hace muchos años ser escuchadas por quienes les han causado el daño. Ya han sido escuchadas por el Estado, nosotros llevamos 2 años y medio atendiéndolas, escuchándolas, reparándolas, pero quieren ser escuchadas también por quienes han podido ser quienes les han causado sus mayores sufrimientos. Entonces, los principios que nos dieron a conocer las mesas de conversaciones nos hablan de una primera delegación y nos hablan de 4 foros, 3 regionales y 1 nacional. Claramente las víctimas tienen expectativas de estar en esos escenarios y poder compartir su dolor, pero sobre todo sus propuestas. Hemos conversado sobre la posibilidad de que la instancia creada por la ley, que es la Mesa Nacional de Participación, cuente con una representación en La Habana, así como otras voces de afectaciones plurales, de daños que se han causado a grupos sociales, a comunidades enteras, a grupos políticos, que deberán también ser escuchadas en este escenario. Ya reconociéndolas y dándoles el debido tratamiento, se debe garantizar la no repetición como garantía para lograr la paz. Puntos de la agenda que quedaron en el Acuerdo General de 2012 apuntan a la no repetición, a que no se repita, a que no florezca nuevamente la violencia, sobre todo en las regiones y territorios de Colombia, y por eso tenemos esa agenda, y por eso también tenemos a las víctimas en el centro de esa agenda, porque pensamos que si satisfacemos adecuadamente sus derechos y contribuimos a que se cierren las heridas, tendremos una mucho mejor posibilidad de cerrar ese terrible ciclo histórico de violencia que vivimos desde hace más de 50 años. El compromiso es de todas las dos partes. Para nadie es un secreto de que aquí estamos en un conflicto histórico ya más de medio siglo, y que tanto el gobierno nacional como la guerrilla de la FARC pues tienen responsabilidades con el pueblo colombiano. Entonces ahí la cuestión es de que ambas partes se avance en la verdad, justicia y reparación y las garantías de no repetición en el marco pues de este conflicto armado que estamos ya cansados de vivirlo. Nuestros abuelos nacieron en guerra, nuestros hijos en guerra, nuestros padres en guerra, y también si no hay un pare, pues las generaciones que vienen pues seguirán en guerra. Haber empezado el proceso de reparación de las víctimas sin haber terminado el conflicto
sufrió, digamos, nos dio muchas dificultades, pero ese era el primer paso que había que dar, porque en el centro de la paz están en las víctimas. El proceso de paz se hace para las víctimas. Si hay paz, por ejemplo, ya es el mecanismo de no repetición más efectivo. Lo que queremos es parar, que no haya más víctimas y poder todos los recursos que se invierten en la guerra, redireccionarlos hacia la reparación efectiva de las víctimas. En la reconstrucción de la verdad y la aplicación de las leyes y las condenas, entra a jugar un papel importante la Fiscalía y la Justicia Transicional. En Colombia, las víctimas hoy son parte fundamental del Estado y ocupan casi el 50% de los objetivos de las políticas del gobierno. Hacemos una pausa para unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Rumbo a la paz. Me imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca. No creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas por sus méritos, su talento profesional y sus competencias. Auxiliares, técnicos, profesionales, asesores, todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa. Yo tenía duda, pero concursé y me di cuenta que valió la pena. Me preparé y gané mi cargo por ser la mejor. En los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil solo vale el mérito. Acá no cuenta nada más. Ser el mejor permite desempeñar un cargo público. Ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia. Entérese cómo usted también puede. Visítenos en www.cnsc.gov.co. Nuestra razón de ser es garantizar la igualdad, el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia. Rumbo a la paz. Regresamos con Rumbo a la Paz. Ahora entraremos a analizar y a exponer desde la perspectiva de las víctimas cómo deben ser tratadas y cómo deben ser expuestos sus puntos de vista y reconocidos sus derechos frente a la guerrilla en La Habana, además de cómo el género va a jugar un rol importante en las discusiones. Continuemos viendo Rumbo a la Paz. Hoy en día, la participación de las mujeres en el rol de los colombianos es importante y ha adquirido relevancia, y el proceso de paz no está ajeno a ella. Fueron las mujeres las que sufrieron en gran parte los hechos de la violencia. Madres, esposas, hermanas, niñas lloraban por sus familiares desaparecidos, desplazamientos, y el dolor en sus almas era la constante. Ahora ellas hacen parte del proceso. La creación de una comisión conformada por expertos para que trate el tema de víctimas y conflicto y produzca un informe para la mesa, y la creación también muy importante de una subcomisión de género sobre la que ya veníamos trabajando con las FARC, que va a estar conformada por miembros de la delegación del gobierno y miembros de la delegación de las FARC, que van a asegurar que todo lo que acordemos tenga un enfoque de género y que la visión de la mujer esté adecuadamente representada en La Habana. Nosotras como víctimas y como mujeres que hacemos parte de la organización Alianza Iniciativa Colombianas por la Paz, estamos por este proceso de paz y estamos apoyando este gran momento que es fundamental para el pueblo colombiano. Hablo como mamá y hablo como víctima. Invito a todas las mujeres de este país, porque todas las mujeres son mamás, son abuelas, son tías, y lo que nosotras como organización, como alianza que he venido trabajando de hace 13 años, lo que queremos es no tener más huérfanos, más víctimas, porque las mamás somos las que llevamos este dolor. Las mujeres son el botín de guerra de este país y las mujeres tienen que reflexionar a partir de hoy, porque le está hablando una mujer con el corazón, que no queremos más víctimas en este país. Nosotros como mamás, como papás, no debemos seguir enterrando a nuestros hijos. Yo perdono siempre y cuando haya una verdad, una justicia y haya garantías de no repetición. Así yo perdono, porque es que, por ejemplo, a mí me gustaría saber por qué me violaron, por qué asesinaron a mi mamá. Quiero saber ese por qué para yo poder estar tranquila. Cuando yo tenga esa verdad de ese por qué, entramos a llevarnos un proceso de paz, ¿cierto? Entonces por eso estamos reclamando una verdad. Desde hace varios meses y con más frecuencia, en los últimos días se han venido reuniendo las asociaciones y las mesas de víctimas de los diferentes departamentos en el país. Y uno solo es el objetivo:
tener una voz frente a sus agresores en el marco de los diálogos que se adelantan en La Habana. Nosotros estamos reparando en medio del conflicto y nosotros hemos invertido casi los mismos recursos que hemos invertido en la reparación administrativa de las víctimas, en la atención humanitaria y de emergencias humanitarias. Es decir, aunque hay menos víctimas hoy en Colombia, aunque el desplazamiento se ha reducido en un 47% frente al cuatrenio anterior, hoy seguimos teniendo víctimas y emergencias que atender. Entonces, la inversión que hoy el gobierno y la Unidad para las Víctimas hace en atención a víctimas sigue siendo muy significativa. Si nosotros pudiéramos dedicar esos recursos a reparar de mejor manera, integral y más rápida también a tantas víctimas del conflicto, sería la mejor noticia que muchas de ellas podrían recibir. Una de las exigencias que nosotros como víctimas le hacemos a los grupos al margen de la ley es que se nos deje tener la participación en esa mesa de diálogo y se nos escuchen para que el diálogo y para que la paz en sí se dé de acuerdo a las necesidades de todas las víctimas, especialmente de las mujeres que hemos sido las más atropelladas en todo este conflicto armado. Para nosotros es supremamente importante que como víctima tengamos la voz allá, de cómo irán a escoger, digamos, a las víctimas que vayan a ir allá a representarnos. Lo harán en su momento, pero igualmente en este momento es supremamente importante que ya sepamos de que sí, nuestra voz va a contar allá, porque es que es importante que las víctimas también contemos desde nuestro punto de vista lo que nos ha pasado para poder saber cómo queremos la paz, o sea, cuáles son los puntos que deben incluirse en este tratado de paz. Que aquí no se trata simplemente de indemnizar a unas personas que sufrieron por el conflicto, aquí se trata de restablecer sus derechos que fueron vulnerados como ciudadanos, que todas las medidas que se tomen en materia de justicia transicional tienen ese objetivo, restablecer los derechos de las víctimas como ciudadanos. Y detrás de eso hay una idea muy importante, que las víctimas como todos son iguales ante la ley y tenemos que garantizar esa igualdad. Hay propuestas claras de participación, las mujeres quieren que su voz sea escuchada directamente en la mesa de La Habana, pero han dicho también que es necesario que se escuche lo que ellas están planteando de que Colombia todavía tiene una deficiencia en lo que es la participación política. Hay que darle un vuelco a la cultura machista, a la cultura patriarcal, que hoy se refleja no solamente en los puestos, en los cargos públicos, sino también en la violencia intrafamiliar que se practica, digamos, dentro de los hogares colombianos, y donde la mujer generalmente es la víctima. Es así como en Villavicencio las mujeres se reunieron para unificar su voz y trabajar en una serie de propuestas que serán presentadas ante los negociadores en La Habana, Cuba. Principalmente es tener la voz de todas las víctimas. Para eso se debe recoger, a como se ha venido recogiendo la voz de cada uno de los departamentos, de los municipios, de cómo ha sido su afectación y cómo quiere que se tenga en cuenta para la paz. Ahí entraremos a decirle, digamos, entrarán a decirle a la guerrilla, por ejemplo, en el tema de violencia sexual, los que han cometido esos delitos irán a pagar por ellos, irán a quedarse impunidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, por eso es bueno de que estén las víctimas allá y que conozcamos cuál es el punto de vista realmente de la guerrilla frente al proceso de paz con las víctimas. Bueno, pues las mujeres se están planteando desde su perspectiva, desde su condición de mujeres, trabajando la agenda que tiene, la agenda de negociación que está en La Habana, y desde luego lo que se ha planteado es que estas propuestas puedan ser discutidas dentro de la mesa para que se tengan en cuenta la voz de las mujeres, desde su experiencia, las mujeres que han vivido en carne propia, en su cuerpo y en su territorio, lo que ha significado el conflicto colombiano, pues hoy le están haciendo una apuesta a la paz. Luego de unificados los puntos, las víctimas con énfasis en violencia de género, se elaboró un documento que será presentado en La Habana y hará parte de los puntos de discusión. Nunca nadie hubiera imaginado en este país hace 4 o 5 años que estuviéramos hoy en estos escenarios, que estuviéramos hoy en estas circunstancias que nos hacen una sociedad mucho más civilizada y mucho más respetuosa de los derechos humanos en este país. Y es un avance que se debe al trabajo de miles de mujeres víctimas en toda Colombia, que han venido empoderándose, que han venido asumiendo unos liderazgos, que hoy exigen sus derechos y no una limosna por parte del Estado
como sucedía hace menos de 5 o 6 años en Colombia. Eso es un cambio trascendental y muy positivo, más allá de procesos de paz o no en la sociedad colombiana. Y yo creo que esa es una tarea de la cual debemos todos declararnos orgullosos y en la cual no podemos detenernos. Este mecanismo que tiene la Mesa de La Habana de establecer unos foros para cada punto, lo vamos a ampliar con 3 foros regionales para regiones especialmente golpeadas por el conflicto, los Llanos Orientales, la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y luego un gran foro nacional en Cali, que es una ciudad, como todos sabemos, que ha sido especialmente golpeada por el conflicto, ha sido receptora de todos esos efectos y ese dolor que ha causado el conflicto en el Pacífico y en el suroccidente colombiano. Ellas están planteando esto y se les hará llegar a las propuestas para que ellos allá la discutan y tengan en consideración estas voces de las mujeres, pero también muchas mujeres han planteado lo que ha significado que sus hijos, siendo hijos únicos o siendo los mayores y ellas estando viudas, sus hijos han sido llevados para el ejército. Entonces todo esto se hará conocer en las propuestas que a través de los embajadores de los países garantes, de Noruega y de Cuba y de los países acompañantes, se va a hacer llegar a la mesa para que en conjunto las partes, tanto el gobierno como las FARC, la tengan en cuenta y seguramente que cuando empiecen con el Ejército de Liberación Nacional también haremos llegar estas propuestas para que también ellos las estudien. Con los encuentros regionales, Voces de Mujeres por la Paz, la Cumbre Nacional de Mujeres y la Mesa de Trabajo Internacional para ponerle fin al conflicto realizadas en Europa y Estados Unidos, las comisiones de paz del Congreso, con apoyo de la ONU, recogieron más de 1000 propuestas para la paz entregadas en un acto especial a los embajadores de los países garantes del proceso, Cuba y Noruega, para que sean transmitidas en la mesa de negociación. Siempre hemos hablado de que el 80% de las víctimas de este país son mujeres y fundamentalmente mujeres de los estratos más pobres de la sociedad colombiana. Mujeres que ese hecho victimizante les cambió la vida totalmente y se las destrozó. Por eso es tan importante en esa declaración de La Habana la mención a que solo satisfaciendo los derechos de las víctimas podremos alcanzar la paz. Y la mención ahí que me pareció casi que tomada de las ponencias y las discusiones que tuvimos de la Ley 1448, de la condición de transformar positivamente la vida de las víctimas si queremos alcanzar la paz y la reconciliación. Lo más importante y lo que las víctimas queremos es que haya paz, pero para que haya la paz tenemos que empezar a partir de que no haya hambre, de que nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros abuelos, nuestros discapacitados no pasen hambre, porque una paz con hambre no es paz. El hambre es la que nos conlleva de pronto a salirnos de nuestros parámetros. Yo pienso que para empezar a construir paz tenemos que empezar a resarcir a todas esas familias, que no nos falte, que no haya esa hambre, que no haya hambre. Todos los eventos en favor del proceso de La Habana son importantes, pero los de las mujeres lo son aún más, porque como lo hemos dicho en varias ocasiones, según cálculos de la ACNUR, más de las 2/3 partes de la población desplazada están constituidas por mujeres y niñas que sobreviven en las más penosas condiciones y hay un número interminable de viudas, huérfanas, víctimas de violencia intrafamiliar, las violencias sexuales y de los más diversos atentados a los derechos humanos. Las mujeres han sufrido con especial crudeza los rigores del conflicto y han demostrado valor y dignidad ejemplares para enfrentar sus consecuencias. Conocen como nadie el inmenso valor de la paz y han estado en la primera fila de los luchadores por la salida negociada. Tienen entonces y tenemos autoridad moral suficiente para pedir que nuestra voz sea escuchada y que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta. En la construcción de estas propuestas trabajaron cerca de 800 mujeres víctimas de la costa colombiana y de los llanos orientales. Desde finales del año anterior, las comisiones de paz y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República aprobaron la realización de estos encuentros regionales Voces de Mujeres por la Paz para permitir
que las mujeres desde sus organizaciones pudieran analizar el proceso de paz que se adelanta en La Habana, intercambiar opiniones, rodearlo de respaldo y construir colectivamente iniciativas y propuestas sobre los distintos temas de la agenda contemplada en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Con el adelanto de este trabajo, el Gobierno Nacional espera que las partes lleguen a un acuerdo claro en todos los puntos de la negociación y antes de terminar el 2014, para iniciar de esta forma el próximo paso, que es el posconflicto. Por otro lado, muchas víctimas dicen, claro, yo quiero justicia, y se discutirá también cuál va a ser ese alcance de la justicia en el marco del punto quinto. Pero muchas víctimas lo que quieren es una integralidad de las medidas. Muchas dicen, no, yo no solamente quiero justicia, sino quiero verdad, o estaría dispuesta a que por más verdad puedo recibir menos justicia, o por más reparación estaría dispuesta a menos justicia. Son diferentes fórmulas que las víctimas propondrán para que realmente sientan que fueron tenidas en cuenta de manera prioritaria en este proceso de terminación del conflicto con uno de los actores del conflicto, que es las FARC. Yo quiero la paz para todos mis nietos, y si alcanzo a lograrla yo, pues también quiero vivir bien. Porque vivir huyendo eso no es paz, eso no es vida, eso es mortificación para uno de viviente. La primera tarea de la paz es reparar a las víctimas. Si ya no tenemos conflicto armado, los recursos que se van a utilizar, los esfuerzos institucionales, todo el Estado va a cambiar. Durante 50 años adecuamos nuestras instituciones para la guerra. Si terminamos el conflicto, tendremos que adecuar todas las instituciones, la policía, el ejército, las universidades y toda la institucionalidad estatal para dar un primer paso hacia la paz, que es reparar a las víctimas, y luego generar las condiciones para que todas y todos los colombianos tengamos mejores oportunidades. Pues muchas veces eso es como todo, se constituyen, digamos, como leyes o algo que defienden, por ejemplo, en este caso a las víctimas, pero pues quién sabe, Dios quiera que las cumplan tales cuales como las están programando o constituyendo formas o leyes de defensa. Yo creo que pues todas las víctimas, mi intención sería que todos los que le prometen se los cumplan para que puedan tener la igualdad como ciudadanos colombianos. Hasta aquí Rumbo a la Paz. Nos vemos en un próximo capítulo donde expondremos los avances y cómo trabajan las entidades estatales y privadas en la búsqueda de la tan anhelada paz. Hasta pronto. Rumbo a la Paz.